Profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. Sí, muy buenas tardes. Primero siempre agradeciéndole al Señor por darnos esta gran oportunidad de estar el día de hoy compartiendo un día más Soluciones Médicas. Le agradecemos a todos nuestros amigos televidentes que nos han apoyado desde el primer día que hicimos esta presentación. Mil gracias. El día de hoy tenemos una programación muy variada. Doctor Mejía, buenas. Sí, buenas tardes, muy buenas tardes a todo el público televidente y agradeciéndole su teleaudiencia, su fidelidad con este programa, el cual el objetivo es llevar salud a todo el público dominicano y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en todas partes del mundo. Para esta tarde tenemos un tema muy especial, que es algo que afecta a la mayoría de los hombres, que es andropausia. Además de eso, estaremos hablando acerca de lo que es hipogonadismo secundario y su tratamiento. Sí, realmente como siempre también le ofrecemos lo que es nuestra parte más especial de la programación, que es la reflexión médica del alma. Le presentamos un video que realmente motiva y nos orienta quién es Jesús y por qué no importa lo que esté pasando, Jesús está vivo y nos ama. Que Dios le siga bendiciendo y continuamos con esta programación. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Sí, realmente esta tarde quiero compartir contigo una lectura bíblica que nos habla mucho acerca de la gran encomienda de Jesús hacia cada uno de nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es un gran resumen de lo que quiere Jesús que nosotros hagamos, lo que le invocó Dios a Jesús cuando vino a la tierra, para que nosotros podamos guiar nuestra vida de la mejor manera. Y así de esa misma forma nosotros poder disfrutarla. En el capítulo 6 de Lucas, el versículo 27, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Jesús nos ama, nosotros somos muy especial para Dios de manera particular. Dio a su único Hijo para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, y eso se hace simplemente por amor, independientemente de quién seas tú. Él te ama y quiere que tú estés a su lado para que lo disfrute. Que Dios te continúe bendiciendo. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over,
Bien, buenas tardes amigos televidentes. La semana que transcurrió ayer leímos una noticia en los diarios de circulación nacional donde hablaban que en la comunidad de Cienfuegos, en esta ciudad de Santiago, se había desmantelado una banda que se dedicaba a falsificar medicamentos. No se sabe cuánto tiempo tenían estas personas falsificando medicamentos. Lo que sí sabemos es que estos medicamentos que allí se falsificaban estaban en muchos estándares de nuestras farmacias, estaban en muchos colmados que de una manera irresponsable se ponen a vender medicamentos y que quizás fueron muchos los dominicanos de Santiago y de otras provincias que utilizaron estos medicamentos no sabiendo que los mismos no iban a surtir ningún efecto beneficioso para las enfermedades y para las dolencias que lo aquejaban. Es preocupante que no solamente en Moca, que todos nosotros conocemos es la cuna de la falsificación y muchas veces el contrabando de mercancías que vienen desde el extranjero sin pagar impuestos, sino que esta conducta irresponsable se haya extendido hacia otra provincia y que estos medicamentos estén en la calle. Yo creo que la Dirección General de la Policía, adjunto a lo que es el Ministro de Droga y Farmacia, que es una dependencia de salud pública, y la Fiscalía deben juzgar estos expedientes como criminales. El hecho de saber que su madre, su abuela, los niños que son más susceptibles están utilizando medicamentos falsificados que no solamente no tienen bioequivalencia en cuanto a la calidad de los productos, sino que no tienen nada de lo que dicen las etiquetas de esa sustancia, eso debe ser criminal. Y nosotros creemos que, no al igual que otros países, porque por ejemplo en China, cuando se cometen este tipo de falta, el individuo paga con la muerte. Y nosotros estamos en contra de que se le quite la vida a una persona, porque Dios solamente nos da la vida y Dios solamente la puede quitar. Pero creo que aquí nosotros debemos pensar en que hay que juzgar a estas personas y hay que juzgarlo con la pena máxima, que son 30 años, porque estos expedientes son criminales. El hecho de ellos falsificar medicamentos, muchas veces antibióticos, como en el caso que vimos, donde un antibiótico muy conocido como la amoxicilina y otros medicamentos antiinflamatorios que son muy conocidos se estaban falsificando. Entonces, hay que juzgarlo como criminal, porque se está jugando con la vida de los pacientes, que muchas veces no van a sanar y que en otros, y en el peor de los casos, van a morir porque están tomando estos medicamentos falsificados. Yo creo que hay, con este apresamiento, hay muchas cosas que investigar, hay que desmantelar otras bandas que quizás existen, y nosotros como ciudadanos también tenemos que tomar una conciencia de que cuánto tiempo tienen estos fármacos produciéndose en nuestras comunidades. Y quizás nosotros muchas veces sabemos, y como nosotros no tomamos esos medicamentos, no nos importa. Pero yo creo que debemos tomar una actitud de cooperación y de responsabilidad y denunciar cuando nosotros vemos que estas prácticas ilegales se están llevando a cabo en nuestros municipios o en alguna otra zona del país. Continúen con soluciones médicas, salud educativa al más alto nivel. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Bien, amigos televidentes, aquí estamos en el plato fuerte de la tarde.
Hoy tenemos dos invitados, en vez de uno, doctora Espinal, son dos Sí. invitados. Tenemos con nosotros al doctor Víctor Liz, quien es urólogo andrólogo. O sea, tiene una especialidad es una especialidad como para hombres, ¿verdad que sí? Sí. Para hombres y para atender hombres. 2 veces de hombre. 2 veces de Dos hombre. veces, sí. Sí, no, porque la urología es mixta y eso. Bueno, sí, sí. Y tenemos también con nosotros al doctor Miguel Adonis Mejía, que también es urólogo, y vamos a estar hablando de andropausia. Antes queremos saludar a todas las madres de Estados Unidos que hoy celebran el Día de las Madres. Hay muchas madres que están en sintonía con nosotros. Hay 34 países Que del celebran mundo hoy que el hoy día. celebran el Día de las Madres. Así Qué que bueno. esas madres que están en esos países, vayan extensivo nuestros saludos desde República Dominicana y desde Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Doctor Liz, vamos a hablar de un tema hoy que yo sé que muchos hombres y muchas mujeres también, porque ya hay preguntas en las redes, están pendientes de eso. Vamos a hablar de la andropausia. ¿Qué es la andropausia? Como que se parece como a la menopausia, pero ¿qué es la andropausia? Sí, buenas tardes y un placer y de nuevo ya volver por acá con ustedes. El tema es un poquito controversial, el término, ya que sí viene siendo el homólogo de la menopausia, la andropausia en el hombre, pero a medida que desarrollemos el tema vamos a darnos cuenta que hay cierta diferencia, ciertos detallitos, pero sí podemos considerarlo como la menopausia femenina, que muchas veces, masculina, perdón, muchas veces se le llama así. El término andropausia también en Estados Unidos se ha considerado, y Europa, se ha usado el término Adams, por la sigla en inglés, el cual se caracteriza por un síndrome donde vamos a tener signos y síntomas que se van a manifestar en el hombre, ya entendiendo como signos cosas que el médico puede valorar y los síntomas, aquellas que el paciente puede expresar. Okay. Hay signos, pero hay signos como lo que le dan a las mujeres, unos calores, Sí, un los sofoque, calores, ¿también sí. le dan eso a los hombres? Sí, exactamente. Puede haber sudoración, puede haber manifestación malhumorada, que muchas veces la mujer también lo manifiesta en la menopausia. Característica, cambio físico, anatómico en la compostura de su cuerpo, en la anatomía, como es a veces la pancita, comienza a acumularse la masa, exacto, grasa a nivel de la cintura, atrofia de los músculos, pérdida de la fuerza, pero hay un detalle, sí, que ahora el colega me lo recuerda, que es la parte sexual, es la primera causa que el paciente, que motiva al paciente allá del médico a chequearse. O sea, la libido, el apetito sexual, relacionada con la parte, la erección, Okay. entre otros. Realmente el tema de la andropausia es un tema muy interesante. Cuando nosotros lo comunicamos por redes sociales, como nos estaba comentando Manasé, vinieron muchísimas preguntas, porque entonces es una condición que es normal, fisiológica, evolutiva, pero porque sea así, no es que no se le pueda poner atención. La andropausia, que corresponde a la menopausia, en su mayor matiz, en el sexo femenino, tiene tratamiento, tiene síntomas, tiene signos, tú lo puedes corregir, puedes llevar una vida estable con una condición que todos los hombres van a presentar en mayor o menor magnitud, dependiendo entonces las características de la testosterona, que es la gran creadora de esta condición. Doctor Mejía, ¿qué es lo que sucede con la testosterona? ¿Y dónde aquí viene el problema precisamente para que una persona tenga andropausia? Sí, va a haber una disminución de lo que es la testosterona debido a una alteración de las células que producen esta, que están en los testículos, que son las células de Leydig. Y como estábamos hablando, además de una alteración orgánica, el término de andropausia va a llevar a una alteración también lo que es psicológica y una alteración hormonal. Dentro de esta, en muchas ocasiones, lo más importante es la situación psicológica del paciente, ya que va a traer un trastorno de depresión, ya que no tiene una buena respuesta sexual con su pareja, y eso altera lo que es la vida cotidiana de un matrimonio, de un hogar. Ok, y doctor, entonces, hablamos de la libido, y de hecho que la libido que se sobreentienda es una disminución del deseo sexual.
que subsecuentemente esta va a ser progresiva y podría dar como resultado también a una disfunción eréctil. Ese es el mayor problema que tienen los pacientes, pero entiendo que no es el único. O sea, nada más es eso, la testosterona solamente tiene que ver con la libido y cuando tú corriges la libido ya tenemos problemas resueltos. Aparte de la condición sexual, ¿qué otro evento presenta el paciente? ¿Cuál es la función entonces de la testosterona en ese matiz? Sí, en relación a lo que tú refieres, la testosterona no solamente está dirigido a la libido, que es el apetito sexual, como se entiende, que a medida que está baja se va a manifestar principalmente el síntoma que llama al paciente y al médico. Pero es bueno entender que la testosterona, como yo le digo siempre a mis pacientes, es la gasolina del hombre, no solamente a nivel sexual. Se encarga de metabolizar muchísimas funciones a nivel de diferentes órganos, hígado, cerebro, corazón. Entonces, a medida que comienza el proceso de envejecimiento, comienza una disminución. Se habla que a partir de los 40 años el hombre comienza a disminuir un 5% anual de la testosterona. Esto también va combinado con la pérdida de la calidad de la testosterona, tanto la producción como la adherencia a nivel de las células testiculares, en este caso las células de Leydig, que son las que producen la testosterona. Y otro detalle que es muy importante relacionado a la sexualidad, la testosterona estimula a la producción de espermatozoides a nivel de testículos que son dados por las células germinales. Pero como tú dices, la testosterona, incluso te manifestaba antes de comenzar, que tiene que ver o sea, a medida que el hombre entra en envejecimiento comienzan todas las enfermedades, corazón, pulmón, porque se ha visto que ahí comienza la disminución de la testosterona. Entonces, esto se ve que a medida que comienza a disminuir, comienzan a aparecer las enfermedades, no solamente relacionadas a la parte sexual. Sino también trastorno cardiovascular, diabetes. Inclusive por eso hay algunos estudios que han relacionado la vejez con la disminución de testosterona, como en sentido de que a medida que baja la testosterona es que se presenta la vejez. Exacto. Y justamente en esos momentos es donde empiezan a llegar la mayoría de enfermedades crónicas, como lo que es la hipertensión, el hipercolesterol y la diabetes, y así un sinnúmero de enfermedades crónicas. Bien, amigos televidentes, estamos hablando de andropausia en su programa Soluciones Médicas. Recuerde que usted puede dirigirnos sus preguntas a los números que aparecen en pantalla a través de las redes sociales en el usuario Soluciones Médicas, en Facebook y en Twitter, @solucionesmedic1. Doctor, una cosa importante, hay una relación entre lo que es el hipogonadismo, que generalmente algunas veces es congénito, y la andropausia, o podríamos considerar que sería una forma secundaria de hipogonadismo la andropausia. Sí, en relación a la andropausia es un tipo de hipogonadismo, en este caso primario, mayormente relacionado con el trastorno de la disminución de la testosterona. Mayormente el hipogonadismo es una manifestación del organismo que va a estar representado principalmente por una disminución a nivel sanguíneo de la testosterona, combinado con otra manifestación a nivel del organismo. Como tú hablabas, el hipogonadismo se puede dividir en primario y secundario. Mayormente un hipogonadismo primario lo vemos en aquello, puede ser congénito o adquirido. En la parte congénita hay un sinnúmero de síndromes que se manifiestan por ausencia del desarrollo a nivel del feto de ciertos receptores, alguna hormona o célula que no se desarrollan, y esto va muchas veces a evitar que el niño se desarrolle correctamente cuando llega a la pubertad, que como sabemos la testosterona juega un papel muy importante en el desarrollo de estos niños. Pero ya enfocando a lo que es la parte de la andropausia como un hipogonadismo primario, como yo te expresé, cuando el hombre comienza a envejecer, a medida de desde que nacemos estamos envejeciendo, pero a partir de los 40 años comienza a haber una disminución de la testosterona a nivel de testicular, y esto va a conllevar que el hombre comience a manifestar este síndrome, o sea, como se le llama Adam o Padán, que es la andropausia,
como se le conoce normalmente, esto va a haber manifestación a nivel de, o sea, Entonces, ahí vemos como el cambio de la característica del A hombre, través de los según- años. a través de los exacto, años. sí, sí, pues aquí vemos la ausencia o la disminución de la testosterona, cómo se va manifestando a nivel de la piel, de los órganos internos, y esto va a conllevar a un deterioro del organismo que ya muchas veces, como le decía la doctora, cuando se toma en cuenta o el paciente se concientiza o se tocan en programas como este, el conocimiento de esta enfermedad, el paciente puede decir, pero mira, puede ser que ya me esté comenzando los síntomas. En relación a la andropausia y la menopausia, es bueno entender que la mujer tiene una ventaja y desventaja. Esta aparece bruscamente en relación a la menopausia. La andropausia es gradual. Muchas veces el hombre no se da cuenta que está en un proceso o que ha entrado en este tipo de patología porque es gradual. Pero como les dije, mayormente la manifestación más importante que llama la atención al paciente es el trastorno en relación a la sexualidad, que es cuando no llega. En países como Estados Unidos y Europa se han desarrollado asociaciones para concientizar al paciente, pero lamentablemente se habla que un 5 o menos de un 10% de estos pacientes con este síndrome llegan a ser tratados por desconocimiento. Muchas veces el médico que lo trata o el paciente no va para recibir el tratamiento por ignorancia de que está padeciendo un trastorno como este. Bien, doctor, ya en las redes sociales nosotros tenemos una pregunta. Nos dice que qué pasa cuando esto le ocurre a un hombre de 30 y pico de años y el hombre siempre se siente cansado. Usted me va a contestar esa pregunta, pero después que regresemos de esta pausa comercial. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. Bien, amigos televidentes, estamos de nuevo en Soluciones Médicas y las redes, doctor Liz, están llenas de preguntas. Algunas causan risa, otras son un poquito más serias, pero una de las que tenemos en el aire es que una persona de 30 y pico de años que siempre está cansado y que ya tiene un problema de eso, que a qué se debe, que quizás a los 30 años, ustedes hablaban de 40, ya hayan este problema. Sí, en el caso de este joven que se manifiesta cansancio, agotamiento, tal vez trastornos relacionados a la parte sexual, se podría hablar de un hipogonadismo precoz. Habría que ver qué situación ha provocado esto. Mayormente hay enfermedades que pudo pasar durante la adolescencia o no sé en qué etapa La de su vida. papera puede hacer eso, la fiebre de la papera, de la parotiditis. Sí. Porque hay gente que dice que no brinque mucho para que la papera no se te baje. ¿Podría causar este problema? Sí, en este caso la papera o parotiditis, como se llama científicamente, esta puede producir atrofia testicular, entre otras enfermedades. Mayormente a veces afecta a un solo testículo y por eso el joven puede desarrollar su vida normal. Cuando ataca y afecta muy importantemente a ambos testículos, puede traer trastorno en el desarrollo del niño, o sea, su pubertad, o el niño se desarrolla y luego ya el testículo da lo que iba a dar, como decimos, y en este caso ya a mediados de los 20 o 30 años comienza a manifestar, en este caso, los signos y síntomas relacionados. Sí, muy importante, doctor. Pero aparte de la andropausia, que
coexiste con una disminución de la testosterona, ¿cuáles otras condiciones podría, doctor Mejía, producir una disminución de la testosterona? Bueno, en el caso de la andropausia, también hay otras enfermedades que pueden producir disminución de la testosterona, como en los casos de pacientes alcohólicos con cirrosis hepática, puede provocar una disminución de ella. Así también algunas enfermedades renales, insuficiencia renal crónica, también pacientes que han sido sometidos a radiaciones, pacientes con orquiectomía, todo esto puede disminuir lo que es la producción de testosterona. Y doctor Liz, ¿qué es lo que ocurre entonces en los jóvenes que hacen ejercicio? Que yo no entiendo, porque el ejercicio es parte del tratamiento de los pacientes que tienen disminución de la testosterona. Pero ¿qué es lo que pasa con los pacientes que practican el gimnasio de manera exhaustiva, en el sentido general? Es muy importante esta pregunta que tú haces. Hay múltiples factores, entre ellos es bueno aclarar a veces el uso abusivo de esteroides. Okay. A veces hay jóvenes que se inyectan abusivamente testosterona sintética, que muchas veces esto reemplaza la producción natural, el joven se siente vigoroso, aumenta su musculatura corporal, pero tiende a atrofiar los testículos y la producción natural la disminuye y con eso a veces el joven después tiene problemas. Sí, bloquea el eje hipófisis hipotalámico. Tenemos una pregunta, sí, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas. Te quiero hacer una pregunta al doctor. Sí. Si la fiebre reumática en un niño podría en el futuro afectar sus órganos reproductivos, ¿no? La fiebre reumática. Sí. Como sabemos, o sea, como el término tú dices de la fiebre, no solamente de la fiebre reumática, existen diferentes aumentos de fiebre, o sea, infecciosa, que conllevan un aumento por encima de los valores resistidos por el niño y producen daño a nivel del testículo. El testículo es muy sensible a la alta temperatura. Es una fiebre cualquiera, doctor, porque hablamos de fiebre reumática, que puede cursar con aumento de temperatura, pero también la fiebre de las amigdalitis, que son más frecuentes y más altas las temperaturas, que el niño está convulsiona por la amigdalitis. Exactamente. Muchas veces si es algo pasajero, pero cuando es un proceso constante que el niño recibe, muchas veces no recibe el tratamiento a tiempo, este aumento de temperatura conlleva a dañar, en este caso, las células reproductivas y la productora, sí, a nivel de testículo y la que se encargan de producir la testosterona, o sea que sí puede llevar a trastornar incluso el desarrollo del niño. Muy bien. Sí, amigos televidentes, estamos hablando de andropausia, que es lo equivalente de la menopausia en las mujeres, en su programa Soluciones Médicas y de hipogonadismo. Recuerde que usted puede hacernos sus preguntas a través de los números que aparecen en pantalla, también a través de las redes sociales, en el usuario de Soluciones Médicas en Facebook y en Twitter, @SolucionesMedic1. Doctor, una pregunta que nos hacen en las redes sociales. Un joven de 29 años que tiene una vocecita fina, que la gente se ríe de él, que no le gusta hablar, y le han dicho que eso se debe a deficiencia de testosterona. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, en este caso habría que ver si el joven tuvo un desarrollo adecuado en su pubertad. Se ve, o sea, hay una relación muy importante en cuanto al desarrollo de las cuerdas vocales en el hombre dependiente de testosterona. Habría que ver si solamente es el trastorno de la voz, muchas veces hay que ver si tiene alguna afectación en las cuerdas vocales, pero puede estar relacionado que en la pubertad no recibiera el estímulo adecuado de testosterona, pero si es solamente la voz y tiene su desarrollo sexual normal. Y si tiene sus órganos sexuales bien desarrollados también, porque hay que ver si tiene micropene o si tiene atrofia de testículos. Bueno, habría que completar la pregunta, si él nos podría mandar los demás detalles. Una buena historia clínica es básica, así que visite al urólogo para que le haga una exploración completa. Tenemos otra llamada. Sí, buenas. Bueno, Sí, ¿en qué podemos ayudarle? simplemente para darle saludos al doctor Adonis Mejía Díaz. Él participó con excelente charla. Muy bien. Bien, Muchas saludos, gracias. doctor. Sus pacientes, Sí, doctor, están en no. sintonía. Sí, el doctor de hecho tuvo una charla Sí. acerca del tema el jueves pasado. Queremos darle las gracias al Laboratorio Valle, que nos llevó al Policlínico de La Vega el jueves, día 9, donde impartimos una charla acerca de lo que es el hipogonadismo secundario y su tratamiento actual. Muchas gracias a Alberto Aguilera por su
distinción de llevarlo hacia La Vega. Sí, muy interesante. Eso es medicina, es decir, dándole continuidad a lo que es los estudios de la medicina y darle seguimiento a la actualización médica en sentido general. Así es, doctor. Otra pregunta que nos hacen a través de las redes sociales. ¿Cómo se mide la testosterona y en qué presentaciones viene y cómo se usa? Sí, en relación a la testosterona se hace a niveles sanguíneos, donde se puede medir dos tipos de testosterona. La testosterona libre, que mayormente aquí en el país no se realiza, cuando es necesario se manda hacia afuera. No sé si hay algunos laboratorios que le estén haciendo ya. Y está la testosterona total, la cual, dependiendo del laboratorio, lo miden nanogramos por decilitro, donde se habla de 3, que por encima de 3 es normal en el hombre, ya cuando está por ahí, o otro laboratorio los publican en relación a 300, o sea, pero viene siendo los mismos valores para que el paciente no se confunda. Entonces ya dependiendo de esa cantidad, no solamente los valores sanguíneos, se debe ver la clínica del paciente para hacer un diagnóstico, porque muchas veces puede ser un falso positivo, en cierta condición el paciente baja la testosterona. Es muy importante saber que el estrés combinado con un aumento de la prolactina, que es una hormona que afecta al hombre también, puede bloquear un poco la producción de la testosterona y eso hay que tomarlo en cuenta. La hora que se toma mayormente debe ser de 7 a 9 de la mañana. El paciente preferiblemente que haya descansado bien, o sea que esté en condiciones para valorar. En cuanto a la presentación, hay diferentes tipos de presentación. Tenemos inyectado, vía oral, en parche a nivel de piel, para usarla a nivel de escroto, en el área del testículo, pero la preferida por nosotros es a nivel inyectada. Tenemos presentación en el decanoato de testosterona, que esta se puede utilizar cada 3 meses. Se habla en países desarrollados, tienen aerosol, o sea, en spray, que se puede aplicar, o sea, como desodorante de uso diario. Pero yo creo que la que más le va al paciente es aquella que se usa cada 3 meses. Sí. La inyectada es. Muy importante, yo también considero eso, y lo más importante es que antes de aplicarla siempre debe de existir un control de la testosterona. Nunca puede ser usada indiscriminadamente por un farmacéutico o por el mismo paciente, sino que debe de ser un control de esta hecha por el urólogo antes de aplicarla. Entonces el especialista que maneja testosterona, el urólogo. Ahora bien, para aclarar una duda, el cardiólogo, el endocrinólogo, el cardiólogo con un paciente con aumento del colesterol, con depósito del mismo a nivel de los vasos sanguíneos, dice ser una aterosclerosis, con trastorno ya cardíaco importante, un paciente con disminución de la testosterona. Ahora el endocrinólogo con un paciente con un síndrome metabólico, dícese, por ejemplo, diabetes mellitus, con disminución de la testosterona. ¿Quién trata a esos dos pacientes? ¿El urólogo, el cardiólogo, el endocrinólogo? ¿De quién es ese paciente? Sí, mira, en relación al endocrinólogo, ya como maneja mayormente uso de hormonas, no solamente la testosterona, puede utilizarlo, pero siempre teniendo en cuenta ciertos controles a nivel sanguíneo, ver el hemograma, ver en este caso el PSA para ver si el paciente no tiene algún trastorno relacionado a algún cáncer de próstata, entre otras condiciones que son contraindicación del uso de la hormona. Okay. Pero mayormente el urólogo, el endocrinólogo y no sé en algunos casos si el cardiólogo esté capacitado para utilizarlo, porque de hecho, como hablamos, sí puede ayudar a mejorar algunas patologías. Es como te decía, a medida que pasa el tiempo se va a ver que la deficiencia de testosterona está muy relacionada a enfermedades relacionadas en diferentes áreas, no solamente la urología. Si a medida que se vaya educando y entendiendo el uso de esta, vamos a tener mayores beneficios de esta hormona. Doctor, las mujeres desde que le llega la menopausia generalmente van donde su médico, van donde cualquier médico, porque los síntomas que presenta no lo aguantan. ¿Acuden los hombres con tanta regularidad al médico cuando le llega la andropausia? Sí, en el caso, como te expliqué, muchas veces la causa que hace que ellos vayan es el trastorno sexual. O sea, la libido, el apetito sexual o trastorno de la erección, lo motiva a ir. Y esto, a veces ellos pueden sentir otra cosa, pero desde que sienten afectación ahí,
ahí toma Ahí la van decisión. para sí. donde el médico. Sí, y algo importante, ese síndrome, esa euforia de los hombres de los 50 años, porque hay que hablarlo todo. Porque uno comienza a disminuir la testosterona. Sin embargo, el síndrome que le da a los hombres es de todo lo contrario. Es decir, es una euforia, es que me caso con una de 18, que yo soy más mejor, que yo, el yoísmo. Esa es la crisis de mediana vida, que le llaman los psiquiatras, la crisis de mediana vida. Entonces, ¿qué? Explique, doctor, ¿qué? ¿Qué es lo que Muchas pasa? veces quizá uno ya sabe que Que se lo sentimos el tiempo útil no es tanto y uno quiere aprovechar al máximo, ¿verdad? Eso Y es se le- una y le- situación normal. porque está descrito eso. Sí, pero Sí, pero también hay que entender que hay hombres que la andropausia no, o sea, no como las mujeres, ataca un 25 o un 30% de los hombres, o sea, se manifiesta. Y hay hombres que tienen una producción normal a los 50 y hasta los 60 años, o sea, dentro de su edad, adecuadamente, y que mantienen su parte sexual activa sin problema. Sí. Hay una pregunta que nos hacen por aquí, doctor, y es que si la andropausia en los hombres podría causar suicidio. Bueno, entre las condiciones o la manifestación que se da por la ausencia o la disminución en este caso, de la testosterona, hay depresión. Entonces, esas depresiones combinadas con ciertas condiciones sociales, económicas, entre otras, pueden conllevar a una situación de suicidio. Sí, muy importante. Doctor Liz, muchísimas gracias, doctor Mejía. Muchísimas gracias. Realmente para nosotros un placer tenerlos aquí con este tema tan importante, aparte de lo frecuente que es y la falta de conocimiento tiene las personas porque realmente tienen tratamiento. Es decir, disminución de la libido por una condición de andropausia tiene tratamiento. Ahora, más importante, la condición sistémica del paciente, trastornos cardiovasculares, sistémicos desde el punto de vista de diabetes, podrían mejorar con este tratamiento con un buen diagnóstico atinado a la condición de cada paciente y con un tratamiento adecuado, guiado por el especialista que le pertenece el caso de manera particular. Le agradecemos a todos ustedes que nos hayan seguido el día de hoy. Le agradecemos siempre su fidelidad y los invitamos al próximo domingo que nos acompañen en su programa Soluciones Médicas, aquí en su canal favorito, Telecontacto. Somos el canal de Santiago. Telecontacto, canal 57.